Las tazas de té aún estaban calientes. Las galletas de almendras que había horneado la noche anterior permanecían intactas en el plato de porcelana. Eran las 7 de la tarde, la hora exacta en que Thomas solía cruzar la puerta, pero esta vez no lo haría. Me quedé mirando la puerta principal más tiempo del que me gustaría admitir, casi esperando oír el sonido de su llave girando en la cerradura. Pero solo había silencio. El tipo de silencio que se instala en los huesos cuando algo se ha ido para siempre. Mi nombre es Vivian Carter, y durante 15 años creí que tenía el tipo de matrimonio que la gente envidia. Thomas era tranquilo, realizado, el tipo de hombre que siempre hacía que una habitación se sintiera más segura en el instante en que entraba. Nunca alzaba la voz. Nunca llegaba tarde. Me traía flores los domingos. Usaba camisas planchadas impecables y nunca me dejaba preocupar por la hipoteca. No tuvimos hijos. La vida simplemente fluía como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas que simplemente encajaban. Pero lo que no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que a ese rompecabezas le faltaban piezas, y una de ellas estaba escondida en un lugar al que nunca se me había permitido ir. Thomas murió un jueves. Dijeron que fue un ataque al corazón. Recuerdo la cara del médico cuando lo dijo. Amable, ensayada, distante, infarto de miocardio masivo, dijo. Se fue rápido. Asentí como si entendiera, como si eso cambiara algo. Pero no fue así. No cuando acabas de perder a la única persona que creías que realmente te conocía. El funeral fue un borrón. Un borrón de ropa negra, condolencias educadas y caras desconocidas diciéndome lo maravilloso que había sido mi marido. Me aferré a Claire, mi mejor amiga desde la universidad, que no dejaba de pasarme agua que no bebía y comida que no podía tragar. No fue hasta que llegó mi hermana Rachel. Su perfume demasiado dulce, su abrazo demasiado largo. Algo cambió en mí. Lo siento mucho, hermana, susurró, con una voz un poco demasiado suave. Thomas era como un hermano para mí. Quise creerle, de verdad, pero algo en su mirada no era dolor. Más tarde, esa misma tarde, mientras se servía una copa en mi cocina, dijo, «Oye, sé que no es el momento, pero Thomas me prestó dinero. Esperaba solucionar eso ahora que estás atendida». La miré. «¿Qué dinero?», pregunté. Ella parpadeó, luego sonrió como si estuviera siendo tonta. «Oh, supongo que nunca te lo dijo». Algo se retorció dentro de mí. Esa noche no pude dormir. Seguí caminando por nuestra casa, tocando los muebles como si pudieran decirme algo. Las estanterías, los suelos pulidos, la foto de boda enmarcada que de repente parecía pertenecer a extraños. Fue entonces cuando los vi. Las llaves de Thomas seguían sobre la mesa del recibidor. Las cogí y allí estaba. La llave que nunca se me permitió usar, la que tenía una forma diferente a las demás, la llave de su garaje. Le había preguntado por ella una vez, hacía años. «No hay nada interesante allí», dijo, sonriendo. «Solo herramientas, grasa, ¿no te gustaría?» No insistí, nunca insistí. Así era nuestro matrimonio. Fácil, cómodo y lleno de espacios silenciosos a los que no se suponía que debía entrar. Pero ahora no tenía nada que perder. A la mañana siguiente, conduje hasta el garaje. Estaba en el viejo distrito industrial, detrás de una hilera de edificios derruidos con tejados oxidados y malas hierbas brotando del asfalto agrietado. No era exactamente el tipo de lugar donde esperarías que un hombre como Thomas guardara algo, pero él venía aquí una vez a la semana, todos los jueves, puntual como un reloj. Nunca lo cuestioné. La puerta de metal era más pesada de lo que esperaba. La llave giró con un gruñido de reluctancia, y por un momento me quedé allí, temerosa de lo que pudiera encontrar al otro lado. Olía a polvo y aceite. Alcancé el interruptor de la luz, y entonces me quedé congelada. No era un garaje. No eran herramientas, ni cajas, ni repuestos de coche. Era un santuario para una vida que nunca supe que existió.
Di un lento paso al interior. Las luces fluorescentes parpadearon sobre mi cabeza, proyectando un pálido resplandor sobre la habitación más extraña que había visto jamás. Las paredes estaban cubiertas, completamente cubiertas de fotografías, recortes de periódico, diagramas dibujados a mano y mapas de viaje. En una pared, docenas de fotos impresas estaban clavadas en hileras ordenadas, como una especie de collage obsesivo, y en cada una de ellas estaba Thomas, pero no el Thomas que yo conocía. En estas imágenes no llevaba sus trajes a medida ni su actitud pulcra. Se veía diferente, relajado, vaqueros gastados, camisas informales, pelo despeinado. Su rostro era más suave, su postura menos guardada. Y en casi todas las fotos estaba de pie junto a una mujer, la misma mujer. Era hermosa, más joven que yo por al menos 10 años, con pelo oscuro y ojos agudos e inteligentes. Estaban cerca, demasiado cerca, su mano en su brazo, su rostro girado hacia ella, con una sonrisa que no había visto en años. En una foto estaban en la playa, en otra en un refugio de esquí, luego en una cena a la luz de las velas. Había marcas de tiempo escritas a mano en el dorso de algunas. Hace 7 años, 5, 3, una de hace solo unos meses, agosto de 2024. Esa me dejó helada porque ese día yo estaba en casa cocinando su comida favorita, esperando a que regresara de una reunión con un cliente. Y ahora estaba mirando una fotografía de él, sentado junto a esta mujer y un hombre de unos 30 años. Los tres sonreían como una familia. Había un nombre escrito tenuemente en el dorso, con la letra de Thomas, Isabel y Logan. Agosto 2024. Mis rodillas flaquearon. Me agarré al escritorio metálico en el centro de la habitación para sostenerme. Fue entonces cuando vi los papeles. Archivos apilados, transferencias bancarias, registros corporativos, cartas de empresas extranjeras, documentos fiscales que no coincidían con nada que yo supiera de su negocio, y en una carpeta, un informe médico. Mis ojos escanearon el encabezado, Crescent Heart Institute. Estaba fechado hacía menos de 2 meses. Encontré el nombre completo de Thomas impreso en la parte superior, seguido de un diagnóstico que apenas podía pronunciar: enfermedad cardíaca isquémica. Fase 3. Riesgo de paro cardíaco. Él lo sabía. Sabía que se estaba muriendo. Lo sabía. Y en lugar de hablar conmigo, en lugar de prepararme, en lugar de siquiera insinuar la verdad, pasó sus últimos días construyendo algún mundo secreto con otra mujer, otra vida, otro hijo. Porque eso es lo que el joven de la foto tenía que ser, su hijo. Se me revolvió el estómago. 15 años, 15 años. Yo estuve a su lado, y ahora el hombre que enterré no era mi marido. En realidad no. Era un extraño que me había mirado a los ojos la noche antes de morir, me había entregado una caja de terciopelo con un collar de zafiros dentro, me había besado la mejilla y me había dicho: «Eres la única para mí». Di un paso tambaleante hacia la puerta. No podía respirar. Mi pecho se sentía apretado. Mi mente daba vueltas. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? ¿Quién era yo ahora? ¿Una viuda? Sí. ¿Pero de quién? Fue entonces cuando lo oí. Pasos. Suaves, vacilantes, como si alguien no quisiera ser oído. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón golpeándome contra las costillas, y de pie en la puerta abierta estaba el joven de la foto. El mismo pelo oscuro, la misma mandíbula marcada, la misma mirada intensa e indescifrable. Su voz era tranquila cuando habló, pero mi pulso latía con demasiada fuerza en mis oídos como para absorber las palabras al principio. «¿Vivian Carter?», preguntó. No respondí. «Pensé que podrías venir aquí». «Soy Logan Myers», dijo, entrando lentamente. «Thomas Carter era mi padre». Y así, de repente, el suelo desapareció bajo mis pies. No recuerdo qué dije primero. Quizás nada.
Quizás me quedé allí, agarrándome al borde del escritorio como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Logan dio un paso adelante, tranquilo pero cauteloso, como si supiera que este era un territorio frágil. Lo miré, no solo viéndolo, sino buscando. No había duda. Sus ojos eran los de Thomas, la misma mirada intensa, el mismo silencio que decía más que las palabras. «¿Eres realmente su hijo?», logré susurrar al final. «Sí», respondió Logan sin vacilar. «Y lo siento. Nunca quise que lo descubrieras así». «¿Cuánto tiempo supiste de mí?», pregunté, con la voz apenas un hilo de voz. «Toda mi vida», dijo sin rastro de disculpa. Él no me dijo mucho, solo que estaba casado, que tú no lo sabías. Nos mantuvo muy separados. Mi madre, Isabel, respetó eso. Ella nunca quiso interferir, pero después de que falleció el año pasado, las cosas cambiaron. Falleció. Así que ahora ella también se había ido, al igual que Thomas. Me senté en la polvorienta silla cerca del escritorio. Mis piernas ya no podían sostenerme. «¿Por qué estás aquí?», pregunté. «¿Por qué hoy?». Logan metió la mano en su mochila y sacó un documento doblado, amarillento en los bordes. Lo extendió y yo vacilé antes de cogerlo. «Es un borrador de un testamento», dijo. «Inacabado, no oficial. Mi padre me lo dio 2 semanas antes de morir. Dijo que el oficial iría a ti, pero esto era por si acaso». Desdoblé el papel, y allí estaba. La letra de Thomas, firme y familiar, trazando bucles en la página como siempre lo había hecho en tarjetas de cumpleaños y notas para la cena. No estaba notariado, solo líneas garabateadas dividiendo activos. Mencionaba a Logan, una referencia a una empresa de la que nunca había oído hablar, Mercury South Holdings, y una cosa más. Acceso a documentos restantes asegurados en caja fuerte de la oficina. Código vinculado al objeto personal regalado a Vi. Me quedé helada. Objeto personal regalado a mí. El collar. El collar de zafiros que me dio justo 2 noches antes de morir. Eso no era solo un regalo. Era una llave. Toqué mi clavícula instintivamente, aunque el collar no estaba allí. Lo había dejado en casa, guardado en su caja porque se sentía demasiado pesado para llevar. Ahora se sentía aún más pesado. «¿Qué es Mercury South Holdings?», pregunté, todavía escaneando el documento. Logan respiró hondo. «Una de sus empresas privadas, no pública, que no figura en papeles, la usaba para mover dinero internacionalmente. Después de que mi mamá murió, empecé a investigar. Había transferencias que no podía rastrear, cuentas offshore a mi nombre que nunca abrí. Creo que estaba intentando asegurar algo para ti, para mí, para todos nosotros». Se me secó la boca. «¿Por qué?». «Porque sabía que se le acababa el tiempo», dijo Logan en voz baja. «Y porque no confiaba en la gente con la que trabajaba». Levanté la vista. «¿Qué gente?». El rostro de Logan se ensombreció. Nunca dijo nombres, solo que si algo le pasaba, alguien vendría buscando información, buscando palanca, buscando lo que dejó atrás. Me recosté en la silla, mis pensamientos se aceleraban. Una segunda caja fuerte, una empresa de la que nunca había oído hablar, un collar que podría contener un código, y un hombre al que había amado durante 15 años, que había construido un mundo entero fuera de mí. «¿Estás diciendo que hay más?». Dije que el testamento, los archivos, las fotos, todo era solo el comienzo. Logan asintió. «Creo que dejó cosas atrás, no solo para nosotros, sino para protegernos». Me levanté lentamente, las piernas aún temblorosas, y miré alrededor de la habitación una última vez. Ya no se sentía como un santuario, se sentía como evidencia y una advertencia. «Necesito ir a casa», dije en voz baja. «Necesito ese collar». «¿Puedo ir contigo?», preguntó Logan. «Si me lo permites».
Hice una pausa, luego asentí, porque, quisiera o no, esta era ahora nuestra historia. No fui a casa de inmediato. No podía. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Así que llamé a Claire. En 20 minutos estaba en su sofá, con las manos alrededor de una taza de té. No estaba bebiendo. El collar de zafiros estaba sobre la mesa entre nosotras como una granada viviente. Claire no hizo preguntas. Nunca lo hacía. No hasta que yo estuviera lista. Y cuando finalmente le conté todo, lo del garaje, las fotos, Logan, el testamento, no dijo, te lo dije. Solo susurró, lo siento mucho, y tomó mi mano, pero no estaba lista para llorar, no estaba lista para derrumbarme. Necesitaba respuestas, necesitaba a alguien a quien culpar. Así que conduje hasta el apartamento de Rachel. Era un edificio nuevo en el extremo norte de la ciudad, uno de esos complejos de lujo con parking subterráneo, puertas con código y servicio de conserje. Extraño para alguien que siempre se había quejado del dinero. Mientras el ascensor subía, podía sentir cómo mi ira crecía con él. Abrió la puerta descalza, llevaba un pijama de seda y una copa de vino en una mano. Su maquillaje era perfecto, su peinado como si esperara compañía. «Vaya, si no es mi hermana en duelo», dijo con una sonrisa engreída. «Viniste a inspeccionar la herencia de la viuda». «Déjate de tonterías, Rachel», espeté. «Tenemos que hablar». La pasé de largo y entré en la sala de estar, donde una fotografía enmarcada me llamó la atención. Era ella y Thomas, riendo, brindando con champán. La fecha estampada en la esquina me revolvió el estómago. Hacía 5 años. «¿Qué diablos es esto?», exigí, señalando el marco. Rachel se acercó con paso tranquilo, tomando un largo sorbo de su vino. «Oh, eso. Una fiesta navideña de la empresa. Tú estabas demasiado cansada para ir, ¿recuerdas?» Thomas insistió en que lo acompañara. Lo dijo como si no fuera nada, como si compartir champán con mi marido mientras yo me quedaba en casa doblando la ropa fuera completamente normal. «Siempre nos llevamos tan bien», añadió con casualidad. Me volví hacia ella completamente. «¿Exactamente cuán bien?» Su sonrisa se quebró. «Sé lo de Isabel», dije. «Sé lo de Logan, lo del garaje, la empresa falsa, el testamento. Lo sé todo, así que si hay más, dímelo ahora». Los ojos de Rachel se entrecerraron. Caminó hasta su carrito de licores, rellenó su copa y dijo suavemente, «¿Está bien? ¿Quieres la verdad?» Dejó la copa y puso una mano en su vientre. «Estoy embarazada», dijo, «y es de Thomas». No me moví. No hablé. Mi cerebro simplemente se apagó. 10 semanas, continuó. Me enteré una semana antes de que muriera. Él lo sabía. Dijo que se encargaría de todo. Incluso me dijo que pronto dejaría a Isabel. Me quedé helada. «Tú todavía lo veías después de que Isabel muriera». Rachel se encogió levemente de hombros. «Ella nunca debió ser permanente. Yo siempre fui la que se quedó». Sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Las paredes, los muebles, el sonido del refrigerador zumbando. Todo se desvaneció en un ruido de fondo. «Te acostaste con mi marido», susurré. Rachel se encogió de hombros. «No actúes tan sorprendida. Tú tenías tu vida perfecta, tu casa perfecta, tus cenas perfectas a las 7 de la noche. Mientras tanto, yo luchaba por pagar el alquiler, trabajaba en empleo sin futuro, escuchaba a mamá compararnos como si yo fuera una versión fallida de ti. Entonces Thomas empezó a aparecer, ofreciendo ayuda, escuchando». Me miró, sus ojos de repente afilados. «Tú eras su rutina, yo era su escape». La bofetada llegó antes de que me diera cuenta de que había levantado la mano. La cabeza de Rachel se giró hacia un lado, su copa de vino se hizo añicos en el suelo. No lloró, no gritó, solo sonrió. «Ahí está la verdadera Vivian», dijo.
no la esposa perfecta y remilgada, la mujer que acaba de enterarse de que ha estado viviendo una mentira. Me di la vuelta, respirando con dificultad, las manos temblando. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, ahora más tranquila. Porque nunca me habrías creído, dijo. Siempre pensaste que estaba celosa. Y quizás lo estaba, pero esto no era sobre ti. Esto era sobre mí finalmente conseguir algo para mí misma. Negué con la cabeza. No solo tomaste algo, robaste todo. Ella se acercó, su expresión de repente indescifrable. Di lo que quieras, pero ese bebé que crece dentro de mí, él o ella es tu familia, te guste o no. Mi garganta se apretó. Quería gritar, romper cosas, rebobinar el tiempo, pero en su lugar dije, honraré lo que Thomas dejó en su testamento. No por ti, por el bebé, porque ellos no pidieron este desastre. Rachel parpadeó. Su voz se suavizó por primera vez. ¿Lo dices en serio? No sé lo que digo, susurré. Pero sé esto, necesito irme. Caminé hacia la puerta, ignorando el cristal crujiendo bajo mis zapatos. Mis dedos temblaron al agarrar el pomo. ¿Lo amabas?, pregunté sin volverme. ¿Amarlo?, repitió Rachel. Su voz sonó cansada. Creo que amaba lo que él podía darme, y quizás eso es lo mismo. No respondí porque ya no estaba segura. No fui a casa esa noche. No podía soportar entrar en esa casa con su vajilla cuidadosamente dispuesta y su cama intacta. En su lugar, volví a lo de Claire, agarrando el collar de zafiros con el puño como si pudiera quemar un agujero en mi piel. Ella no preguntó dónde había estado, simplemente abrió la puerta, miró mi cara y dijo, «Necesitas dormir». Pero no pude dormir. No cuando cada habitación de mi mente se desplomaba hacia adentro. A la mañana siguiente, Logan me recogió en su coche. Claire también vino, insistió. «No vas a entrar en la caja fuerte secreta de tu marido sin respaldo», dijo, lanzándose la chaqueta sobre el hombro. La oficina de Thomas estaba en un rascacielos del centro. Siempre la había llamado solo un espacio satélite cuando preguntaba. Un lugar para reuniones privadas, decía. Yo nunca había puesto un pie allí, pero Logan tenía una tarjeta de acceso. «Estoy registrado como copropietario», dijo, haciéndonos pasar por el control de seguridad. La recepcionista apenas nos miró. Thomas había construido una vida tan compartimentada que nunca necesitó explicaciones. El viaje en ascensor pareció durar años. En la planta 14, Logan nos llevó a una oficina con paredes de cristal, con muebles modernos y fríos y sin rastro de calidez. Ni una sola foto mía, ningún recuerdo enmarcado, solo superficies elegantes, paredes grises y un tenue aroma a colonia que no había olido antes. Allí, señaló Logan un gran cuadro abstracto colgado detrás del escritorio. La caja fuerte está detrás de eso. Metí la mano en mi bolso y saqué el collar. Mis dedos encontraron la pequeña hebilla. La giré en sentido antihorario. Clic. Un compartimento oculto se abrió en la parte posterior del colgante de zafiro. Dentro, una placa metálica fina, no más grande que una tarjeta SIM. Había números grabados en el borde. Logan la cogió con cuidado y la deslizó en el teclado de la caja fuerte. Un pitido bajo, luego un zumbido suave. La puerta se abrió. Dentro había montones de documentos, una unidad flash negra y elegante, una pequeña caja de madera y una sola llave plateada sujeta a una etiqueta que decía «Caja de Seguridad Bancaria, Federal Trust». Logan sacó los documentos. Contratos, transferencias, estados financieros. Algunos de estos nombres son bancos internacionales. No solo estaba escondiendo dinero, lo estaba moviendo a cuentas offshore, rápido. Cogí la unidad flash, pero no la conecté. Todavía no.
Luego abrí la pequeña caja de madera. Era un anillo, una simple banda de oro con un pequeño diamante. Me faltó el aliento. No era mío. Dentro de la banda, una inscripción: para Isabel. Siempre. T-no para V. No para mí. Siempre para Isabel. Dios, susurró Claire a mi lado. Logan miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Le compró un anillo, dije, con la voz apenas audible. Iba a proponerle matrimonio. O quizás ya lo había hecho. No podía moverme, no podía hablar, no podía llorar. Porque allí, en el frío silencio de la oficina de mi marido muerto, me di cuenta de la verdad que no me había atrevido a nombrar. Él la amaba. A lo mejor también me amó a mí a su manera, pero a ella tuvo la parte de él que era real, la parte que sonreía en las fotografías, que se iba de vacaciones, que se reía, y el resto era una actuación. Un marido pulcro con cena a las 7, rosas los domingos y una caja fuerte llena de secretos. Entonces Logan me entregó una carta, doblada cuidadosamente. Mi nombre en el frente. La desdoblé con manos temblorosas. Vivian, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lo siento. Nunca tuve el valor de decirte la verdad, de pronunciar en voz alta lo que debería haber dicho hace años. Fui egoísta. Construí 2 vidas porque no pude renunciar a ninguna. Y al final, me costó todo. Te amé. Sé que eso suena vacío ahora. Quizás siempre lo fue, pero lo hice de la única manera que supe hacerlo. Quería que tuvieras paz, que estuvieras a salvo. Por eso te dejé los papeles, el acceso, la verdad. Úsalos como mejor te parezca. Quémalos, entiérralos o expónlo todo. Ahora es tu decisión. Perdóname si puedes, si no lo entiendo. Thomas. Miré fijamente la página hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego se la pasé a Claire. La leyó en silencio y luego se la entregó a Logan. No dijo nada. Ninguno de nosotros lo hizo porque, ¿qué había que decir? El hombre que todos creíamos haber conocido se había hecho añicos como el cristal. Y todo lo que podíamos hacer ahora era decidir qué hacer con los fragmentos. Salimos de la oficina en silencio, el tipo de silencio que no proviene de la paz, sino de la ausencia de algo que decir. Claire condujo. Logan se sentó a mi lado, y yo miré por la ventana, viendo cómo Charleston se difuminaba en una paleta de grises otoñales. Mi marido muerto había vivido una vida que yo nunca toqué. Ahora teníamos los pedazos en nuestras manos, y no sabíamos quién más estaba mirando. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá cama de Claire, sonó mi teléfono. Número desconocido. Vivian Carter, dijo una voz masculina. Sí, respondí, ya nerviosa. Soy Gordon Blake. Era un socio comercial de su marido. Se me cayó el estómago. Creo que tiene algo que me pertenece. No sé de qué está hablando. Sí, lo sabe, dijo, tranquilo como agua estancada. Los documentos de la caja fuerte. Algunos de ellos conciernen a transferencias internacionales, cuentas que ayudé a configurar. Le sugiero que nos reunamos. No voy a reunirme con nadie. Lo hará, dijo, porque las otras personas con las que Thomas trabajó no son tan educadas como yo. Ellos no piden. Colgó. Miré al techo durante un largo rato, con el corazón acelerado. Por la mañana, se lo conté a Logan. Su mandíbula se apretó mientras paseaba por la habitación. Él también me contactó, dijo. Pero hay más. Anoche llamó a alguien más. Me entregó un trozo de papel. Victor Crane. Afirma que es la fuente original de los fondos que Thomas movió. Dijo, si no devolvemos todo para el final de la semana, habrá consecuencias. No pregunté qué significaba eso. No necesitaba hacerlo. Logan sacó la llave plateada de la caja fuerte. Todavía tenemos la caja de depósito, dijo. Lo que haya dentro podría ayudar a explicar a quién pertenece realmente qué. Pero, ¿realmente queremos abrir otra caja?
Pregunté, intentando evitar que mi voz se quebrara. ¿Y si lo único que hace es empeorar las cosas? Claire se sentó a mi lado. Entonces al menos lo sabrás. No saber es lo que te está matando. Tenía razón. Así que hicimos un plan. Primero, el banco. Luego, si las cosas todavía no tenían sentido, encontraríamos a alguien que pudiera decirnos la verdad. Thomas debió tener un respaldo, un contacto, alguien que supiera en qué diablos estaba metido. Fue entonces cuando Logan dijo: «Hay un nombre que mi madre mencionó una vez. Edward Holloway, el viejo amigo de la universidad de papá, dijo que era el único que siempre le decía la verdad a Thomas, incluso cuando no quería oírla». ¿Sabes dónde está? Creo que sí, dijo Logan. Mamá tenía su dirección en Savannah. La guardaba en una caja de contactos de emergencia. Así que condujimos, un viaje de 2 horas en silencio, con la lluvia deslizándose por el parabrisas como rayas de memoria. Savannah nos recibió con robles y aire húmedo y el tipo de quietud que solo los pueblos antiguos parecen llevar. Edward vivía en una casa alta de ladrillo cubierta de hiedra, como algo sacado de una novela olvidada. Abrió la puerta lentamente. «Debe ser Vivian», dijo sin vacilar. «Y tú debes ser Logan». «¿Sabía que vendríamos?», comenté. Asintió. Thomas dijo: «Si todo se desmorona, te encontrarán a ti». Hizo un paso atrás. «Pasen». Dentro, su casa olía a papel y humo de pipa. Estanterías forraban las paredes. Un piano estaba en un rincón, sin tocar, pero pulido. Nos indicó que nos sentáramos, luego desapareció en otra habitación y regresó con un sobre sellado. «Dejó esto conmigo», dijo Edward. Dijo que solo debía abrirse si los dos se presentaban juntos. Miré a Logan. Él asintió. Abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita breve y un segundo testamento. Este era diferente. Nombraba al hijo que Rachel esperaba. Asignaba el 25% de los ahorros privados de Thomas en el extranjero, no especificados, para el niño una vez que cumpliera 21 años. Sentí que la sangre se me helaba en la cara. Había planeado todo, incluso esto. Y con eso me di cuenta de que estábamos en el centro de una tormenta que Thomas había construido ladrillo a ladrillo, y ahora dependía de nosotros sobrevivir a ella. Miré el testamento de nuevo. El nombre: hijo nonato de Rachel Carter, 25% en fideicomiso hasta los 21 años. No fue el dinero lo que me dejó atónita, fue la precisión. Thomas había planeado esto, todo. Incluso después de la muerte todavía iba 3 pasos por delante. ¿Por qué nombraría al bebé pero no a Rachel?, le pregunté a Edward. «Porque confiaba en el niño», dijo Edward con suavidad. «No en la madre». Logan se movió en su asiento. «Esto lo cambia todo. Significa que Rachel no puede tocar ese dinero. No legalmente». Miré el segundo testamento de nuevo. «¿Y si lo intenta?». Edward asintió hacia la unidad flash. «Entonces usas eso. Por lo que Thomas me dijo, contiene registros detallados de cada transferencia, cada socio, cada crimen que cometieron para construir esto. Si ellos te presionan, tú presionas». Claire exhaló a mi lado. «Tienes palanca». Por primera vez desde que Thomas murió, no me sentí pequeña. No me sentí como la mujer a la que habían mentido, engañado y dejado con pedazos rotos. Me sentí como la única que quedaba sosteniendo el plano. Y eso era poder. Logan se inclinó hacia adelante. «Vivian, creo que es hora de que dejemos de reaccionar. Necesitamos hacer un movimiento antes de que lo hagan Gordon o Crane». Asentí lentamente. «Vamos al banco». Regresamos a Charleston antes del mediodía. El edificio de Federal Trust estaba ubicado entre un bufete de abogados y una tienda histórica, discreto y modesto. El tipo de lugar por el que pasarías 100 veces sin fijarte hasta que importara. Claire se quedó en el coche.
Solo envía un mensaje de texto si se pone raro, dijo. Y si no te dejan entrar, llora. Nadie le dice que no a una mujer llorando en un banco. Logan sonrió ante eso. Yo no. Dentro, el administrador de la caja fuerte miró la llave plateada, comprobó mi identificación y arqueó una ceja. Hace años que nadie accede a esta caja, dijo. Estaba registrada bajo un escudo corporativo, Mercury South Holdings. Nos llevó al sótano a través de capas de puertas de seguridad y hormigón. El aire se volvió más frío, el silencio más espeso, y entonces estuvimos solos con la caja de seguridad. Me entregó guantes. Procedimiento estándar, dijo. Les daremos privacidad. La puerta se cerró detrás de nosotros. Mis dedos se cernieron sobre la cerradura. ¿Lista?, preguntó Logan. No, pero lo hice de todos modos. La llave giró suavemente. La caja se deslizó hacia afuera. Dentro no había dinero en efectivo. No había pasaportes. No había teléfonos desechables. No había montones de billetes imposibles de rastrear. Solo una carpeta amarilla y una fotografía. La foto era de Thomas, Logan y Gordon Blake de pie frente a un SUV negro, con los brazos cruzados, riendo, y detrás de ellos, Victor Crane. Miré la foto durante un largo rato. No eran solo socios comerciales, dije. Eran un equipo. Logan abrió la carpeta. Docenas de acuerdos firmados, registros de empresas fantasma, sobornos y un documento marcado con seguro de chantaje de Crane en negrita roja. No era solo palanca, era un arma cargada. Thomas guardó pruebas, susurré, de todo. Y en ese momento lo entendí. No me había dejado solo un desastre, me había dejado un arma. Ahora era mi elección a quién apuntarla. No fuimos a casa. Fuimos al abogado. Se llamaba Marcus Doyle y había representado la herencia de mi padre años atrás. Directo, discreto y alérgico al drama. Le conté todo, casi. No lo del affair, no lo de Rachel, solo las partes que importaban legalmente, los documentos, las amenazas, las cuentas offshore. No pestañeó. ¿Quiere presentar cargos? No, dije. Quiero un seguro. Asintió. Entonces copiaremos todo digitalmente, físicamente. Almacenaremos copias de seguridad en 3 ubicaciones, una aquí, una con usted y una con alguien no conectado con usted. Conozco a la persona indicada, dijo Claire, con una sonrisa sombría. Pasamos horas escaneando archivos. Thomas había guardado registros meticulosos, nombres, fechas, registros de transferencias, facturas falsas. No era solo un negocio turbio, era una empresa criminal, internacional. Y con Thomas muerto, pensaron que la evidencia había desaparecido. Se equivocaban. Al final del día, Marcus había redactado una carta simple. Yo añadí una línea al final con mi propia letra. Atrévete. V.C. La enviamos a la oficina de Gordon Blake por mensajero. Él llamó en 15 minutos. ¿Crees que eres inteligente? Siseó en el teléfono. ¿Estás en aguas profundas? No, respondí con calma. Usted lo está. Porque la siguiente llamada que hago es al IRS y después a Interpol. Hubo una pausa, luego risas. Está bien, dijo. ¿Qué quiere? Nada, dije. Solo quiero que se detenga. No más llamadas, no más amenazas, no más advertencias a altas horas de la noche. Si toca a mí o a cualquiera que conozco, la carpeta se hace pública. Cada archivo, cada firma. No quiero ese tipo de problemas. Ya tengo ese tipo de problemas, dije. La diferencia es que ya no le tengo miedo. Colgó.
2 horas después llamó Victor Crane. Su tono era diferente, suave, pulido, como un hombre acostumbrado a encantar su camino a través de puertas cerradas. Vivian, dijo como si fuéramos viejos amigos, me he enterado de sus descubrimientos. Creo que estamos empezando con el pie izquierdo. No hay pie, dije. Solo su firma en una docena de transferencias ilegales. Se rió suavemente. Todo hipotético, por supuesto. Dejé que el silencio se extendiera. Luego dije, sé que cree que puede manejar esto, pero aquí está la cosa, señor Crane. No tengo reputación que perder, ni empresa que proteger. No me queda nada de la vida que conocía, y eso me hace muy, muy peligrosa. Eso lo calló. Terminé la llamada. Logan y yo nos sentamos en el porche de Claire esa noche, la unidad flash en su bolsillo, una copia de la carpeta enterrada en la maceta detrás de nosotros. Paranoicos, tal vez, pero cuando te ha mentido la persona en quien más confiabas, la paranoia empieza a sentirse como supervivencia. No sabía que era capaz de todo esto, dijo Logan en voz baja. Mi mamá siempre decía que era complicado, pero pensé que se refería a triste, no a corrupto. Era ambas cosas, dije, y quizás más. Miré las estrellas, frías y firmes sobre nosotros. Todavía no hemos terminado, dije. Hay una cosa más que no hemos abierto. Logan frunció el ceño. ¿Qué? La unidad flash. La unidad flash era pequeña, negra, sin marcar, como si no tuviera nada que decir a menos que le preguntaras de la manera correcta. No la abrimos esa noche ni a la mañana siguiente. Me tomó 2 días. 2 días de prepararme para cualquier verdad que aún estuviera esperando. 2 días de ensayar mis reacciones como si practicar hiciera que la traición se sintiera menos afilada. Logan se sentó a mi lado en el sofá. Claire trajo té de nuevo. Nadie dijo una palabra mientras la conectaba. Apareció una sola carpeta. Para Vivian. Dentro, un archivo de video fechado solo 10 días antes de la muerte de Thomas. Mis dedos se cernieron. Luego hicieron clic. La pantalla se puso negra. Luego parpadeó con vida. Thomas, no el que había visto en las fotos de la boda o sentado frente a mí en la cena. Este Thomas se veía hueco, con los ojos cansados, la camisa arrugada como si no hubiera dormido en semanas. Se inclinó hacia adelante. Vivian, dijo, si estás viendo esto, significa que no lo logré, o quizás me quedé sin tiempo. Suspiró y se frotó la cara. No hay una manera fácil de decir esto, así que lo diré. Tú nunca fuiste la persona de la que necesitaba esconder cosas. Fuiste a quien quise proteger, pero esperé demasiado, y ahora todo se está cerrando. Hizo una pausa. Hay alguien con quien debes tener cuidado, alguien en quien confías más de lo que deberías. Mi corazón se ralentizó. Él miró directamente a la cámara. Es Rachel. La habitación se quedó quieta. Ella no fue solo alguien con quien cometí un error. No fue tan simple. Ella planeó esto desde el principio. El embarazo no fue un accidente. La noche que le dije que no podía seguir con esto, ella cambió. Dijo que si la dejaba, haría público lo del dinero, las cuentas fantasma, todo lo que enterré para mantenerte a salvo. Se inclinó más cerca. Creo que ella mató a Isabel. Se me secó la boca. No puedo probarlo, dijo Thomas. Pero el momento fue demasiado perfecto. Isabel acababa de hacer las maletas. Me dijo que había reservado un vuelo solo de ida a Lisboa. Entonces, el accidente automovilístico. Un solo vehículo, sin testigos. Los frenos fallaron, dijeron, pero ella había llevado el coche al servicio el día anterior. Miró a la cámara con la voz temblorosa. Rachel sabía que estaba embarazada. Isabel Number. Eso es lo que lo cambió todo. Claire se tapó la boca. Los puños de Logan se apretaron.
Intenté arreglarlo, dijo Thomas. Moví el dinero, creé copias de seguridad, me aseguré de que si algo me pasaba, tú tendrías el poder. Lamento que hiciera falta tanto daño para que finalmente hiciera lo correcto. Miró hacia otro lado, luego de nuevo a la cámara. Fui débil, pero tú no lo eres. Y si quieres alejarte de todo esto, hazlo. Toma lo que es tuyo y déjalos en el polvo. Pero si decides contraatacar, no lo hagas sola. La pantalla se congeló, luego se cortó a negro. Me quedé allí inmóvil durante lo que parecieron horas. Él lo sabía. Sabía de lo que Rachel era capaz. Sabía lo que se avecinaba, y aún así intentó controlar la narrativa. Incluso en la muerte, quizás por culpa, quizás por miedo. Pero ahora me había entregado la verdad. Y era el momento de decidir qué hacer con ella. Rachel no sabía que había visto el video, no cuando la invité a un brunch, no cuando la abracé en la puerta, le dije cuánto la extrañaba, que deberíamos hablar como hermanas de verdad otra vez. Sonrió como una mujer que creía haber ganado. Llevaba un vestido azul pálido que le abrazaba la barriga perfectamente. Patea cuando bebo jugo de naranja, dijo riendo, frotándose la mano sobre el bulto. Yo también sonreí, pero mis ojos no. Nos sentamos en el porche de la casa de Claire. Logan se quedó dentro. Claire sirvió té dulce y nos dejó solas. Me alegra que hayas contactado, dijo Rachel, doblando las manos con pulcritud sobre su regazo. Estaba preocupada de que estuvieras enojada. ¿Por qué estaría enojada?, pregunté suavemente. ¿Porque mi marido se acostaba con mi hermana? ¿O porque te dejó parte de la herencia? Rachel parpadeó. Esa fue la primera grieta. Se movió en su asiento. Vivian, esto es duro para las dos. Thomas estaba confundido, dividido, pero te amaba. No, interrumpí. No me amaba. Me tenía lástima. Rachel se estremeció. Me incliné hacia adelante. Y te temía. Su rostro se quedó inmóvil. Coloqué la unidad flash entre nosotras. Los labios de Rachel se separaron ligeramente. Sé lo de las cuentas, la manipulación. Sé que planeaba dejarte. Y sé lo de Isabel. Ella no parpadeó, no se movió, solo dijo, no puedes probar nada. Tienes razón, repliqué, pero no tengo que hacerlo. Ella frunció el ceño. Me puse de pie, porque no voy a ir a los tribunales, no voy a presentar cargos, no voy a luchar para que un sistema de justicia mediocre arregle esto. La miré directamente a los ojos. Voy a alejarme y dejarte aquí con todo lo que pensaste que querías. El dinero, el hijo, las mentiras. Rachel se levantó también. ¿Crees que eso me asusta? No, dije, pero lo hará. Luego me di la vuelta y entré donde Logan estaba esperando. Más tarde esa tarde, me reuní con Marcus Doyle nuevamente. Le entregué la unidad flash, una declaración jurada firmada y una instrucción. Si algo me pasa, que vaya a la prensa. Todo. Luego fui a la casa que una vez compartí con Thomas. Estaba tranquila ahora, silenciosa. Caminé por cada habitación, tocando los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas, las grietas en el suelo que nunca nos habíamos molestado en arreglar. Abrí el armario, empaqué una maleta, dejé el resto. Cuando llegué al garaje, cerré la puerta con llave detrás de mí, no porque estuviera escondiendo algo, sino porque no iba a volver. Una semana después, abordé un vuelo a Colorado. Aire fresco, nombre nuevo en el contrato de alquiler, una pequeña cabaña cerca de las montañas. Sin secretos, sin cajas fuertes, sin más pretensiones. Solo yo, Vivian Carter, viuda, superviviente, no la mujer a la que le